Chicas y chicos, bienvenidos. En esta ocasión me gustaría que podamos dialogar y comprender mejor el texto de Interculturalidad, Individuación y Ciudadanía escrito por Galia Domic. Lo que quiero hacer en esta ocasión no es un resumen de este trabajo, tampoco es la explicación detallada de cada uno de los puntos que contienen este texto, pues ese es trabajo de ustedes. Lo que yo más quiero es aclarar la idea principal de cada subtítulo y llegar así a la idea central del trabajo para que puedan avanzar en su lectura ya con una guía establecida. Sin nada más que decir, voy a empezar. Antes que nada, me gustaría contextualizarles en el momento en el que este texto es lanzado, es publicado. El texto de Galia Domic es publicado el 2009 y el libro que lo contiene es publicado el 2010, el Estudios Bolivianos 15. Cuando estamos hablando del 2010, mejor, el 2009, que es el momento en el que termina de publicar, en el que lanza su trabajo Galia Domic, estamos hablando del tercer año de más o menos aproximadamente de gobierno del presidente Evo Morales. Y un año antes de que se lance la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, la ley de educación actual. Entonces, las críticas que hace Galia a el proceso de interculturalidad y la interculturalidad que se maneja dentro de un estado o dentro de un gobierno es sobre todo a aquellos gobiernos que estuvieron antes de Evo Morales y también a los primeros años de gobierno de el movimiento al socialismo. Ahora, cuando menciona la inserción del término interculturalidad en reformas educativas, no está hablando de la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, está hablando de la reforma educativa del 94. Eso es importante tener en cuenta. Ahora empecemos con el primer subtítulo. El primer subtítulo titula El boom de la interculturalidad. En este, Galia lo que va a hacer es decir que este término interculturalidad no es propio ni pertenece a un gobierno en particular, no es creación de ningún gobierno, es más bien un proceso que nuestra sociedad ha ido viviendo desde hace muchísimos años. Hace una comparación también desde ya entre interculturalidad ideal e interculturalidad vivida, porque mencionará que son desde la Constitución del 95 y las políticas públicas que se han ido lanzando tanto a nivel educativo y demás, es el Estado que empieza recién a hablar de interculturalidad como algo necesario, pero dice, ¿acaso desde 1995 nosotros somos multiculturales y convivimos de forma intercultural? ¿Acaso antes de 1995 nosotros no teníamos un desarrollo social entre diferentes culturas? Aclarado esto de que la interculturalidad no es creación ni propiedad de nadie, sino algo que nosotros hemos ido viviendo como realidad social muchísimos años atrás, pasamos al subtítulo número 2, donde nos habla de interculturalidad vivida y abstracta. Aquí quisiera, por favor, hacer diferencias. En este texto se habla en realidad de 4 tipos de interculturalidad. La interculturalidad positiva, la interculturalidad negativa, la interculturalidad ideal y la interculturalidad vivida. Luego se han de relacionar unas con otras. Pero aclaremos, la interculturalidad positiva sería aquella que es la mejor, que es la buena, ¿sí? Esa interculturalidad donde no hay una cultura que esté sobre otra, sino una interculturalidad en la que todos los grupos culturales, todos los que son diferentes, se llevan de forma respetuosa y homogénea. Esa sería la interculturalidad positiva. La interculturalidad negativa sería aquella donde una o varias culturas tienen poder sobre otras, donde no existe el respeto de una cultura sobre otra cultura, sino una suerte de dominancia de culturas sobre otras. Después tenemos la cultura ideal y la cultura vivida. La cultura ideal
es un trabajo de racionalización de la interculturalidad. Se logra gracias a procesos de reflexión de la interculturalidad para poderla establecer, para poderla convertirla en ley, en algo que todos debamos cumplir, un ideal, algo a lo que queremos llegar. La interculturalidad vivida, por otra parte, es aquella que las personas practican y desarrollan de forma cotidiana, es decir, se reconocen como diferentes, establecen relaciones entre culturas, pero no es que haya sido reflexiva, no es que se haya analizado sobre esa vivencia, no es que se haya tomado conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, tenemos la positiva, la negativa, la ideal y la vivida. Y aquí es donde hay que relacionar. La interculturalidad ideal, esa que es reflexiva, esa que es consciente, es la interculturalidad positiva. Y la interculturalidad vivida sería negativa. Entonces, para que podamos vivir en armonía entre diferentes culturas, es decir, tener una interculturalidad positiva, debemos de practicar una interculturalidad ideal. ¿Y quién nos va a ofrecer esa interculturalidad ideal? El Estado, a través de las leyes, que nos van a guiar cómo debemos comportarnos al vivir entre distintas culturas en un mismo territorio. Y esta cultura ideal, que es positiva, debe superar a la interculturalidad vivida negativa, pues esta, al no ser reflexiva, al ser cotidiana, puede tener errores, es decir, un momento pueden vivir todos en armonía, sucede algo, como no es algo reflexivo, como no es consciente, una cultura puede empezar a dominar a la otra en el ejercicio de la vida social. Esto es lo que el Estado nos quiere hacer creer, según la autora, porque el Estado quiere mostrarse como ese órgano que nos va a permitir vivir en armonía entre culturas. En este subtítulo encontramos esta diferencia. También ya empieza a introducir temas que va a desarrollar a mayor profundidad, que es que la idea de que el Estado quiera desarrollar interculturalidad positiva es que nos reconozcamos parte de ese Estado, parte de ese territorio y empecemos a reconocernos como ciudadanos bolivianos, porque ese Estado nos dice somos todos diferentes, multiculturales, tenemos un desarrollo social intercultural y eso está bien, pero dentro de lo que es la bolivianidad, diferentes pero bolivianos. En el subtítulo 3 encontramos la ideología en la acción. En este va a aclarar, y es algo muy importante que toda persona que haga una investigación, un escrito tiene que hacer, es aclarar cómo se está entendiendo, cómo se debe entender el concepto que se está manejando dentro del trabajo. Pero retomemos. En este subtítulo, reitero, nos va a explicar cómo debemos entender la palabra ideología. Y nos dirá que el verdadero efecto ideológico no está del lado de la conciencia, sino del lado de la acción o la práctica. Entonces, si ella nos habla de ideología, nos habla más bien como un conjunto de acciones que se van repitiendo de manera inconsciente hasta que llegan a formar parte de la creencia de ese grupo social. Cuando nos dice ellos no lo saben pero lo hacen, no es que ellos no sepan cómo hacer algo y cómo lo están haciendo, sino que no reflexionan sobre lo que están haciendo. Sus actos no son conscientes, simplemente los hacen de forma cotidiana. Ese sentido es el de ideología. En el subtítulo 4 encontramos interculturalidad positiva contra la vivida. Acá ya habíamos dicho que la interculturalidad positiva es la que está institucionalizada y la vivida es la que se desarrolla de forma cotidiana. La interculturalidad positiva ideal es la que desarrolla el Estado. El Estado, a través de sus diferentes políticas públicas, es que nos va a dar los parámetros de convivencia e interculturalidad homogénea para que todos podamos vivir de forma armónica entre diferentes culturas. Entonces, si yo quiero vivir en un territorio donde hay diferentes culturas, pero quiero vivir de forma armónica, que me respeten y respetar al otro, debo respetar estas leyes. Y al respetar estas leyes que me permiten una convivencia intercultural positiva, estoy asumiendo que estoy respetando las leyes de un determinado territorio, el territorio boliviano. Así yo ya me autoidentifico como ciudadano boliviano, diferente pero igual en esa interculturalidad, con principios universales, todos nos respetamos. Totalmente opuesto a lo que sería no identificarme como boliviano
vivir en un territorio donde mis relaciones sociales se vayan desarrollando según la interculturalidad vivida negativa, que al ser cotidiana y al no ser reflexiva es imperfecta, pues tampoco tiene leyes universales que deban todos cumplir. Eso es lo que el Estado trata de reflejar al lanzar políticas públicas resaltando la interculturalidad. Vamos avanzando hasta el subtítulo 5, la individuación de los sujetos base de la ciudadanía. La pregunta que se lanza a Galia es ¿cómo se construye esta creencia en la libertad e igualdad que nos lleva a que hagamos todo como si fuéramos sujetos individuados? Vamos a entender esto, que la identidad intercultural pero ciudadano es igual a decir soy individual pero con principios universales, es decir, me identifico como parte de una cultura diferente a la que él tiene, a la que él y a la que él. Es decir, soy un individuo con su propia cultura, pero comparto principios universales de respeto con los otros que son diferentes a mí, porque aunque son diferentes a mí, son iguales en el sentido de que somos bolivianos. Si nos vamos al subtítulo 6, mercancía, fetichismo e individuación. La individuación ya la podemos encontrar en el subtítulo 5 y aquí vamos a encontrar lo siguiente. El proceso de interculturalidad positiva, que es el logro de ciudadanía y de individuos que se reconozcan parte de un Estado, es necesario para que puedan ingresar al mercado como fuerza de trabajo, no importando la particularidad de cada persona, sino su identidad individual como ciudadano libre que va a decidir intercambiar su fuerza de trabajo. La interculturalidad aquí es más como un proceso, es más como una etapa que me va a llevar hacia reconocerme como ciudadano. La interculturalidad entonces como medio, no como fin. Entonces, parece ser que en el contexto del que hace análisis Galia, la interculturalidad más ha sido un imán para atraer a todos para que se consideren bolivianos y puedan ser parte del sistema de mercado del Estado. En el subtítulo número 7 tenemos la individuación, la condición del sujeto abstracto, donde nos explica que los procesos de individuación como proceso estatal para existir como sistema social moderno mercantil transforman a todos los ciudadanos en iguales y libres para que el sistema mercantil tenga individuos. En el subtítulo número 8 nos habla de la transversalización del poder sobre el cuerpo, la taxonomía de las diferencias, la ordenación de las diferencias. Aquí va a resaltar una idea, que la individuación, es decir, el reconocerte como individuo, no es un proceso consciente. Es decir, tú no te haces ciudadano de manera consciente, sino que al ir buscando esta convivencia intercultural positiva, es como si lo hicieras de manera inconsciente, porque es el Estado, a través de sus diferentes políticas y de sus diferentes reglamentos, que te va trayendo con derechos, con libertades, también te va dando obligaciones, te hace ciudadano. Y una vez que te haces ciudadano boliviano, ¿a quién le perteneces? Le perteneces al Estado. Es el Estado el que va a poseer a los individuos para ver en ti fuerza de trabajo. Y si en ti ve fuerza de trabajo, ve también herramientas para el desarrollo social. Y una vez más, ¿cómo reforzamos que un sujeto se considere ciudadano boliviano? A través de las políticas públicas, específicamente las políticas educativas. Ya casi terminando, y en el subtítulo 9 nos habla de la interculturalidad idealizada, ¿no? La interculturalidad institucional. Va a resaltar aquí que todos tenemos igualdad política, tenemos derechos y obligaciones, pero se considera la diferencia cultural en tanto individuos de diferentes culturas se hacen ciudadanos. En síntesis, solo la interculturalidad positiva va a poder articular, va a poder intermediar las relaciones entre diferentes culturas. Y aquí ya va subrayando aspectos importantes a los que ha aterrizado con su trabajo de investigación. Y dirá que la interculturalidad positiva, la que ofrece el Estado a través de las leyes, es el medio para reconocer tu propia cultura. Yo soy aymara, yo soy quechua, yo soy guaraní, reconozco mi propia cultura. Pero ese solo es el primer paso. El siguiente paso sería acceder a las prácticas de una cultura universal, el ciudadano, el boliviano, el ser parte de un grupo mayor.
¿Y cómo me incorporo a esa cultura universal mayor? Gracias a la educación. Ya para finalizar tenemos el subtítulo La interculturalidad vivida. En esto, Galia subraya que el efecto de la interculturalidad ideal sobre la vivida se puede lograr gracias a la educación. Es decir, que lo que en realidad debe hacerse es que la interculturalidad institucional, la positiva, debe superar a la interculturalidad vivida, imperfecta y reflexiva. Debe sustituir. Pero aquí hay varias cosas que ella resalta. Y es que la interculturalidad vivida vive de la mano de la interculturalidad positiva en la práctica educativa. Es decir, que aquellos procesos cotidianos nos han llevado a cierto tipo de reconocimiento de nuestra propia cultura. Y estos reconocimientos inconscientes se van enlazando con la interculturalidad positiva en la práctica educativa. Ya como conclusión nos dirá que tanto la interculturalidad vivida como la interculturalidad positiva siempre han ido buscando de diferentes formas la constitución del ciudadano boliviano, solo que obviamente la interculturalidad positiva lo ha hecho de manera más reflexiva a través de leyes, y la interculturalidad vivida como una práctica inconsciente que hemos ido desarrollando todos los bolivianos en nuestro desarrollo social desde hace muchísimos años. Ya para las últimas líneas de sus conclusiones, hará una crítica puntual a la reforma educativa de 1994, donde menciona que la interculturalidad que se estaba trabajando dentro de la reforma educativa del 94 era una interculturalidad que ignoraba las prácticas propias de los pueblos andino y amazónicos, buscando únicamente que todos sean considerados ciudadanos para que formen parte de este Estado y por tanto parte del sistema mercantil. Si esto se ha superado en la ley Avelino Siñán y Elizardo Pérez, será algo que nos toque a nosotros reflexionar. Si aún mantenemos esta práctica intercultural que cuestiona la autora en este texto. Ahora ya, al 2018, casi 10 años después del trabajo de Galia, nos toca cuestionar si estas mismas críticas se pueden aplicar a la situación que estamos atravesando. Lo que cabe preguntarnos entonces es si la interculturalidad que estamos viviendo ahora o la que queremos desarrollar, la que el Estado nos invita a desarrollar, realmente es una interculturalidad que busca el respeto a las prácticas andino-amazónicas, el respeto entre culturas, o todavía sigue siendo una herramienta para que ingresemos dentro de la cultura universal del ciudadano e ingresemos al sistema mercantil para el desarrollo social. ¿Qué toca analizar eso entonces? ¿Qué se está haciendo en los colegios? ¿Se está realmente promoviendo que las distintas culturas sean valoradas, que tengan igualdad de oportunidades, que se respeten entre ellas? Lo que toca preguntarnos es ¿qué tipo de interculturalidad se está practicando? ¿Y qué tipo de interculturalidad se está trabajando, se está desarrollando en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades? La educación boliviana, ¿qué tipo de interculturalidad está desarrollando? Este tipo de preguntas se las dejo en el cuestionario en Google Forms, cuyo enlace está en la caja de información, ya con estas guías claras de qué es lo que la autora realmente está pretendiendo en cada subtítulo. Desarrollen muy bien el texto, trabajenlo, saquen sus propias conclusiones y una vez que hayan hecho esto, respondan a la pregunta que les dejo en la parte de comentarios. Me gustaría que respondan después en los comentarios siguientes, y si te interesa la respuesta que lanzó alguno de tus compañeros y quieres argumentar o contradecir, pedir que te aclare su punto de vista, responde también a su comentario para que podamos generar un diálogo desde la comodidad de nuestro hogar y con el texto en mano. Espero que esta guía les haya sido útil. Les mando un gran saludo. Lean, por favor, lean. Hasta otra oportunidad.